Bienvenidos a Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, un espacio dirigido por el psicólogo Jorge Campos Aguilera, donde invitamos a profesionales de la salud mental para discutir temas cruciales que impactan nuestra vida diaria. Este es el podcast que te informa sobre los temas más importantes en psicología y salud mental, siempre con una orientación clara y respaldada por la ciencia. Empecemos. Hola, muy buenas tardes, días o noches, depende del lugar donde nos estén viendo y escuchando en nuestras redes sociales. Yo soy el psicólogo Jorge Campos y bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia. Recordar que este podcast es con el objetivo de informar, sensibilizar y psicoeducar a la sociedad, a la comunidad y al gremio de la psicología con temas relacionados precisamente a la salud mental y la psicología. Y una de nuestras premisas es bien importante recordarlo, que toda la información, incluyendo nuestros propios invitados, están con sustento y evidencia científica. Bueno, bienvenidos a un episodio número 31. Estamos que nos vamos a una segunda temporada, pero no nos vamos. Pero pronto les daré las noticias de que vamos a hacer una pausa como vacaciones, pues para tomar aires, nuevos proyectos dentro de este espacio, de este podcast, y todo con el objetivo de llegar a ustedes y darles la mejor información y mejores temas y seguir evolucionando en este espacio. Bueno, el día de hoy traemos un tema que dentro del gremio, dentro de la psicología, ha estado muy en boca de todos los colegas, psicólogos, instituciones, y pues como tal, como ciencia, ¿no?, de la psicología. Y pues bueno, el tema es terapias contextuales. Las terapias contextuales, otra mirada, otra forma de trabajar, dándole importancia al contexto, no tanto a otros aspectos que se han venido trabajando en otros modelos, que esto no quiere decir que no sean buenos modelos, ninguno es bueno, ninguno es malo, todos están y todos funcionan con un mismo objetivo en común, que es el bienestar de nuestros consultantes, de nuestros pacientes, clientes, que acuden con nosotros a buscar soluciones y que sean más funcionales y saludables para ellos. Y pues bueno, hagan sus comentarios, métanse aquí a nuestras redes sociales, aquí al Facebook, en el chat pueden hacer preguntas, pueden incluso con confianza, si eres colega, si eres estudiante de psicología, puedes hacer tus comentarios, reflexiones, algún dato interesante que tengas relacionado al tema. Si ya tienes alguna preparación, alguna capacitación dentro del tema de las terapias contextuales cognitivas, pues haz tus comentarios, tus observaciones, que son bienvenidas si eres profesional de la salud mental. Y pues bueno, y si eres público en general, que también es importante tu voz, tus comentarios, dudas, inquietudes que tengas, con confianza. Bien, pues bueno, vamos empezando con una pregunta, pues, la particular, ¿no? Bueno, antes de llegar ahí, recordarles estas redes sociales, el psicólogo Jorge Campos, que es mi Facebook. Está también el Facebook del podcast, Hablando de Psicología y Salud Mental. Y recordar nuestra página, nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, ya estamos creciendo. Aquí la intención es ser más en esta comunidad y poder llegar a la gente que más lo necesite, o profesionales que lo necesiten, este tipo de información, a los estudiantes de psicología, a colegas ya en el ejercicio profesional, pues que muchos temas son importantes también de reforzar, de retroalimentar y pues de seguir conociendo y aprendiendo. Les decía, y suscríbanse, bien importante, suscríbanse para que les llegue los episodios ya cuando los suba ahí al canal.
denle like y denle la campanita para que puedan llegar a sus notificaciones. Muy bien, pues bueno, ¿qué son las terapias contextuales? Las terapias contextuales se le llaman así porque están más atentas y enfocadas al contexto, vaya la redundancia, de la persona. Es decir, si yo estoy pasando por problemas de depresión y ansiedad, eh, entonces yo voy a una terapia psicológica con un modelo de contextual. El terapeuta o la terapeuta se va a enfocar en el contexto, no tanto, no va a dejar a un lado nuestros pensamientos, nuestras cogniciones, por supuesto, no va a dejar a un lado las emociones, por supuesto, pero va a concentrarse más en el ambiente, en el contexto en general de la persona. Es decir, bueno, ¿qué hay más allá de mis pensamientos, de mis emociones? ¿Qué hay a mi alrededor, en mi estilo de vida, en mis hábitos, mi contexto familiar? Vaya, ¿no? Entonces, aquí les voy a compartir una definición. Nos dice que las terapias contextuales son un grupo de enfoques terapéuticos dentro de las terapias de tercera generación, cognitivas conductuales, también denominadas de la tercera ola. Bueno, aquí es una teoría ahí entre psicólogos, ¿no? La filosofía y la epistemología de la psicología dentro de las terapias o cómo ha evolucionado. Pues bueno, ha habido diferentes épocas, ha habido diferentes transiciones durante la historia de la psicología como ciencia y pues bueno, hoy en día se le llaman una tercera generación que es más enfocada a la conducta, a la cognición, a las emociones y por hoy esta parte también del contexto, ¿sí? Anteriormente, pues sabemos que empezamos con la filosofía del psicoanálisis, que fue una primera generación, entre otras. Después viene la conductual, el conductismo, que es una segunda ola, y entre otras que se fueron sumando y investigando hasta llegar a las conductuales, que son conductuales cognitivas, que son esta tercera generación, entre las que se ramifican estas contextuales o integrativas en algún momento, ¿no? Entonces, pero bueno, como dice esta definición, es una área o es una de las terapias de un grupo de enfoque o de enfoques de las cognitivas conductuales, es decir, de que no dejamos de tomar en cuenta el cómo estamos pensando, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras distorsiones cognitivas, que es un término, es decir, nuestros pensamientos automáticos que tenemos ante ciertas situaciones que se disparan, pero que tienen una historia, que muchas veces estas creencias son aprendidas, son heredadas, entonces cómo nos vamos generando como una forma de vida normalizada, ¿no? Y que pues detonan ante ciertas situaciones de nuestra vida. Y pues bueno, conductuales pues porque nos llevan a ciertas conductas, estas formas de pensar, de sentir, nos generan comportamientos, conductas que pues por lo general si ya me están generando consecuencias no tan saludables, no tan funcionales, pues bueno, ya estamos en un foco rojo de poner atención e ir a un proceso terapéutico. Y bueno, estas terapias se enfocan en el contexto, como les decía, es decir, es estudiar todo el contexto, es involucrarnos, por ejemplo, en la terapia sistémica, que bueno, ese es otro enfoque de la terapia familiar. Hay un autor que es Luigi Cancrini, él maneja tipologías familiares y él comenta que ciertas estructuras o contextos sociales o de vivienda o de estructura geográfica de donde vive ciertas personas, pues va a influir también en su estado de ánimo, en sus emociones, en sus pensamientos y en sus conductas. Entonces, ahí, por ejemplo, desde la terapia contextual, de cognitivas, es estudiar esa área o esa forma de vida o hábitos que tiene
el paciente, el cliente, el consultante, en su mundo, en su hábitat, ¿no? Cómo está relacionado las personas que están a su alrededor, su día a día, cómo se relaciona, cómo se interactúa con la familia, con los amigos, su vida social, su vida familiar, su vida laboral, estudiantil, dependiendo de las circunstancias. Es tomar en cuenta muchos aspectos de su contexto para poder afrontarlos de una manera más funcional y más saludable, sin dejar la parte de la cognición, que son los pensamientos, las creencias y, por supuesto, las emociones. Pero se centra, estos modelos contextuales se centra en ese contexto del individuo. Bien, y bueno, nos dice también que se enfoca en el contexto, la función del comportamiento y la relación del individuo con sus pensamientos y emociones con base a este contexto, ¿sí? Al contexto donde se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo un maestro que nos dio en una clase que tomé sobre este modelo de, por ejemplo, de la DBT, de la terapia dialéctica conductual. Él daba un ejemplo de las personas en otras culturas, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en Israel, Irán, que están en guerra, por ejemplo, este tipo de culturas pues traen creencias, son valores que vienen arraigados, cultura, y la cultura y los valores van generando formas de pensar, nuevas creencias para ellos, y que las normalizan, que pues también se relacionan otros aspectos como la espiritualidad, la religión, en fin. Entonces, estas creencias y estas maneras y estos valores los llevan a sentir ciertas emociones, por lo cual las conductas que generan. Entonces, nosotros que somos acá en el occidente, vemos estas costumbres, estas culturas de una manera distinta porque no es nuestro contexto, ¿sí? Entonces, las terapias contextuales van hacia esa parte de entender y comprender el contexto del individuo en muchos de sus sentidos para poder llegar a entender y comprender y ser empáticos ante esa problemática en particular que pueda estar pasando la persona. Y desde ahí es trabajar la aceptación, el compromiso, la compasión, la empatía con estas circunstancias que yo estoy viviendo, que me están generando estas emociones o este estado de ánimo, pero desde mi contexto, ¿sí? Sin dejar pasar, vuelvo a lo mismo, repetirlo muy importante, sin dejar, no es que no se trabaje las emociones y los pensamientos o las cogniciones. Entonces, pero se centra y no se distrae del contexto del individuo, ¿sí? Es muy importante y es lo que nos trata de decir estas terapias contextuales. Y pues bueno, las terapias contextuales buscan promover el bienestar psicológico, ¿sí? A través de la aceptación, el compromiso con los valores que cada persona tiene desde sus creencias, desde sus, vaya la redundancia, desde sus valores familiares, de su contexto familiar, de su contexto social, desde su contexto cultural, ¿sí? Como daba este ejemplo, nosotros como Occidente no vamos a tener la misma empatía o la misma aceptación de ciertas cosas o ciertos comportamientos o ciertas creencias de otras culturas, ¿sí? Entonces es entender este contexto y desde ahí viene esa empatía y esa alianza terapéutica en estos modelos. Y bueno, y el cambio conductual pues se va a generar automáticamente desde entendiendo estos contextos. En lugar de eliminar los síntomas, como por ejemplo la ansiedad y la tristeza, pues buscan cambiar la forma en que las personas se relacionan con ellos. Entonces, si yo estoy teniendo depresión, ansiedad, como daba el ejemplo al inicio, entonces, si no manejo la terapia contextual y nada más me enfoco, que es muy bueno, todos los modelos, como les comentaba al principio, todos van hacia un mismo bien común,
que es el bienestar de los pacientes, si yo me enfoco nada más en otro tipo de modelo conductual o humanista en otros sentidos, o sistémicos, psicoanalíticos, psicodinámicos, me voy a enfocar al síntoma como tal, ¿no? Lo que los está generando, ¿no? Si traigo ansiedad, si traigo depresión, bueno, me voy a la raíz, voy y lo trabajo, ¿sí? Pero aquí en las terapias contextuales es, aparte de eso, porque también, como vuelvo a repetir, no es que no se trabajen esas situaciones o esos aspectos o esos factores, sino también se trabaja y se enfoca, vuelvo a esta parte del contexto, que lo envuelve, que tiene esa conexión con el individuo, ese contexto en muchas áreas de su vida, en todos los roles de su vida. Y ahí es donde se trabaja precisamente para llegar, como decía esta definición, a esta aceptación y el compromiso de estos valores o de este entendimiento que yo tengo ante esta situación que estoy pasando. Por eso existe la terapia de aceptación y compromiso, que es un modelo psicoterapéutico de contextual, ¿sí? De tercera generación, que ahorita vamos a darle más, vamos a ver un poquito de cada uno de estos modelos. Perdón, si tienen dudas, preguntas, con confianza, váyanse conectando, compartan este episodio a sus contactos para que pues también hagamos dinámica, hagamos debate, que es importante en el sentido de aprendizaje, ¿no? Bien. Ok, aquí vamos a leer un poquito estos comentarios. Bueno, Cristian, Denise, saludos. Saludos, Cristian. Gracias por seguirnos. Muy bien. Entonces, hay diferentes modelos de terapias contextuales para las personas que no son psicólogos y al público en general, que no es nuestra intención también llegar, por supuesto. Las terapias contextuales son enfoques, son modelos, son como, por ejemplo, en la medicina está el médico pediatra, está el cirujano plástico, está el dentista, está el otorrino y así cada especialidad. Esos son como especialidades o enfoques de la medicina, ¿sí? Por decir algo. En el caso de nosotros, dentro de la psicología, existen diferentes enfoques, como los médicos, pero acá los enfoques son este tipo de modelos de terapia que existen, que trabajan desde una perspectiva y desde una premisa en particular. Por ejemplo, hay unas que trabajan como la cognitivo-conductual, que trabajan el procesamiento de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de dónde surgen, de dónde vienen, que nos generan ciertas emociones, por lo cual nos generan ciertas reacciones y comportamientos en nuestro día a día o nuestra vida, ¿no? Están otros modelos que es más de contacto emocional y trabajan más las emociones, no tanto las creencias, no tanto nuestras formas de ver las cosas, la vida, los pensamientos, que no los dejan de un todo, pero se enfocan más en lo interno, en lo emocional. Hay otros modelos que se generan más, como la terapia sistémica familiar, que es precisamente trabajar el sistema de la familia, ¿sí? Pero que es entender las dinámicas y las interacciones dentro de ese sistema para identificar ciertos síntomas que están generando un desabalance, ¿sí? En esta, se le llama homeostasis o ese equilibrio de las interacciones saludables de ese sistema, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cada modelo tiene un tipo de función de dónde trabajar, en dónde ir, ¿sí? Y de qué manera. Y cada modelo y cada enfoque tiene sus propias técnicas, estrategias, formas, modos de trabajar esas estrategias y técnicas para poder llegar a las soluciones que deseamos en conjunto con nuestros pacientes. Entonces, dentro de estas terapias contextuales,
existe la terapia precisamente de aceptación y compromiso, pues está abreviada como ACT, A-C-T en inglés, que son siglas en inglés. Y la terapia de aceptación y compromiso, bueno, ¿cuáles son sus objetivos en particular? Nos enseña a aceptar las emociones que son conflictivas, que son difíciles de aceptar, ¿sí? Puede ser un duelo, puede ser un resentimiento, puede ser cualquier otra emoción que no la sé digerir de otra manera y no puedo digerirla porque se me complica, me genera mucho conflicto. Aprender o identificar cómo poderla manejar o controlar, ¿sí? O digerirla. Entonces, de una manera saludable y funcional. Se me dificulta. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso es una de las enfoques de las terapias contextuales que nos ayudan y nos enseñan, nos ayudan a desarrollar habilidades personales desde nuestros recursos personales de vida, ¿sí? Como experiencias buenas o no tan buenas. Al final de cuentas son nuestras experiencias que nos enseña este modelo a empezarlas a reestructurar para que las veamos como recursos personales y así poder aceptar estas emociones que no son tan fáciles de aceptar, que son pues muy dolorosas en algunos casos. También tomar distancia de los pensamientos negativos y actuar según los propios valores. Lo que les comentaba, como es una terapia de contexto, ¿sí? De mi contexto de vida, de mi contexto social, personal y depende de mis roles de vida, yo no me voy a enfocar nada más en mis pensamientos negativos, como dice aquí en la definición, sino que sí, los voy a lo mejor a tocar en algún momento para trabajarlos, pero me voy a enfocar, este enfoque, vaya la redundancia, se va a concentrar en trabajar en mis propios valores personales, ¿sí? Es decir, de dónde vengo, mi contexto familiar, por ejemplo, mi contexto de creencias, mi contexto de hábitos de vida, ¿sí? Contextos de experiencias, y así, es ir entendiendo diferentes contextos de mi vida en muchas áreas para poderle dar frente a estas aceptaciones y que el objetivo es llegar a esto, ¿sí? A la aceptación de ciertas situaciones emocionales que me están generando un malestar en mi vida. También uno de los objetivos principales de este modelo de la terapia de aceptación y compromiso se basa en los procesos como la difusión cognitiva, la aceptación y el compromiso con la acción. Es decir, por eso se llama aceptación y compromiso, porque vamos desde mis contextos y desde el reconocimiento de mis recursos personales con base a mis contextos de vida, voy a aceptar mi situación que estoy pasando, pero yo también con mis propios valores y mis propios recursos personales para poder usar mis propias creencias o valores, ¿sí? Para un bien común para mí, ¿sí? Entonces, no le doy tanta importancia a estos pensamientos, regresar a esta parte de mis pensamientos que me sabotean, ¿sí? Como pensamientos negativos, pensamientos disfuncionales, pensamientos distorsionados, sino que me voy más con lo que yo estoy pasando, mi contexto real que estoy viviendo y reconocer y aceptar estos recursos personales y este contexto que está pasándome en la vida en este momento y darle frente, afrontarlo de una manera con mis propios recursos personales, con mi propia historia, con mi propio contexto, ¿sí? Entonces, es como decían por ahí en un libro, no recuerdo exactamente, pero que habla de esta parte de entender, de cómo aprender a usar incluso mis propios temores, mis propios defectos, de alguna manera decirlo, mis propias debilidades en otros contextos, pero
si yo no acepto las situaciones que me están sucediendo ahorita, que son catastróficas, que son muy negativas, que me hacen sentir mal, bueno, este modelo nos enseña a aceptarlo, pero desde mis contextos personales, recursos personales, mis valores, para poderle dar frente y usarlo. Es como reestructurar, ¿sí? Porque también existe la reestructuración cognitiva, pero en este caso es una reestructuración de mi contexto, ¿sí? Y es algo muy interesante porque cuando el paciente o nosotros como personas empezamos a ver desde esta visión, vaya la redundancia, desde esta perspectiva de que también puedo cambiar mi contexto desde mis recursos personales, desde mis propias historias de mis contextos, las cosas cambian muy padre y pues vamos dando pasos muy interesantes. Y bueno, otro modelo, y la acción se refiere a eso, ¿no? Que yo acepto, me comprometo con lo que estoy aceptando. ¿Y qué implica el compromiso? Implica cambiar hábitos, cambiar contexto, o el contexto, de mi contexto necesito cambiar algo y me comprometo con esos cambios para lograr el objetivo que deseo, mi bienestar, ¿sí? Entonces voy a la acción, empiezo a hacer cosas, empiezo a poner en acción esos cambios, esos pasos que yo identifico que necesito hacer modificaciones y reestructuraciones, ¿sí? Por eso es la aceptación, el compromiso y la acción. Bien, vamos a detenernos tantito aquí porque estoy viendo algunos comentarios. Gracias por ellos, eso es lo importante. Ok, nos dice aquí Cristian Denis, de nuevo, dice: ¿hay algún libro, video, recurso sencillo para aprender más sobre estas terapias? Sí, hay bastante literatura, Cristian. Yo aquí les voy a dejar alguna biografía aquí en los comentarios al final del episodio, aquí por esta red social. Les voy a dejar algunas biografías muy interesantes, tanto de la ACT, de la terapia de aceptación y compromiso, de la DBT, que es la terapia dialéctica conductual, de la terapia basada en la compasión, en la atención plena, que es el mindfulness, ¿sí? De analítica funcional, que ahorita está haciendo mucho ruido, ¿no? Entonces ahorita les voy a ir explicando alguna de ellas, todas estas, ¿no? Entonces sí, les voy a dejar ahí en los comentarios, aquí en el chat, alguna biografía. Por acá tenemos Adrián Zambrano. Tomé llamadas al aire, profe. Ok, Adrián, un saludo. El Zambrano. No dejas de ser el cotorrón. Ahí, un exalumno, amigo. Saludos. Ok, dice Adrián de nuevo, dice: yo estoy por egresar, ¿qué me recomienda para crecer mis habilidades terapéuticas y qué debo evitar? Ok, es una pregunta muy amplia, a veces media subjetiva, pero muy importante. Mira, y todos aquellos terapeutas que están en formación o que acaban de egresar, psicólogos que acaban de egresar, bien importante a lo que nos dice Adrián. Primero tenemos que identificar qué es lo que nos apasiona. No nos vayamos corriendo a una corriente o a un enfoque psicológico nomás porque esté de moda o nomás porque ese modelo me va a dar más pacientes y más consulta. No nos vayamos por esos lados. Aquí es bien importante la parte de la vocación, el interés y el gusto y esta pasión de la psicología. Y como sabemos, los que estudian psicología y los que somos psicólogos, pues bueno, la psicología hoy en día tiene muchas ramificaciones, es un abanico. Entonces, es bien importante, Adrián, que primero identifiques qué es lo que te agrada, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te hace sentir bien dentro
del área de la psicología. Y a partir de ahí tú vas a enfocar, vas a identificar también es algún modelo de terapia que pueda fusionarse con tus intereses personales, con tus intereses profesionales y por supuesto con esa vocación. Por ejemplo, pues recuerdo que tienes ya otra carrera, ¿no? Entonces, dentro de la carrera que tú ya tienes, pues desde ahí también puedes empezarte a identificar cómo tú puedes fusionar, cómo puedes sumar la psicología con esta carrera que ya tienes aparte, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, lo del derecho, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, yo así de entrada diría, bueno, pues un abogado, dependiendo en qué área de la abogacía o del derecho, pero es el derecho, pues lo puede a lo mejor sumar muy bien con la terapia, con un modelo de psicología jurídica forense, por ejemplo, para ser perito. Ah, ok, pues van de la mano. Alguna otra área, la criminología. Ahora, si me quiero dedicar a la psicoterapia, no al asesoramiento psicológico, no a la orientación psicológica, como siempre lo he aclarado, son cosas muy diferentes. Una cosa es el apoyo psicológico, otra cosa es el asesoramiento psicológico, otra cosa es la consultoría psicológica, en fin. Y otra cosa es la psicoterapia, ¿sí? Entonces, sabemos que para ser psicoterapeutas tenemos que tener una especialidad. Precisamente a tu pregunta, una especialidad de lo que a mí me interesa, formarme dentro de la profesión de la psicología para poder yo dar este tipo o este acompañamiento psicoterapéutico, no psicológico, ¿sí? No orientación psicológica, sino ya psicoterapéutico. ¿Qué implica la psicoterapia? Pues bueno, un modelo, un método científico, una metodología de trabajo que está basada, que tiene evidencia, que está estructurada, que la puedo reestructurar, que está implícita la investigación. Bueno, entonces, y sobre todo, pues el objetivo a nuestros clientes, pacientes, consultantes es acompañarlos en la búsqueda de estas soluciones que por el cual llegan como motivo de consulta, ¿no? Pero bueno, entonces sí, yo te invito a que, Adrián, a que antes de tomar una decisión en dónde ir, a dónde prepararme, dónde capacitarme, sí revises exactamente cuáles son tus intereses, cuáles son las áreas de la psicología que te apasionan, que te gustan, que te llenen, que te hagan sentir bien por esa acción, por esa labor que vas a hacer, ¿no? Entonces, es bien importante. Y ya que la identifiques, ahora sí, me vuelves a preguntar y yo te puedo apoyar en algunos enfoques o modelos que probablemente, de acuerdo a tus intereses y tus gustos, tu ética y pues bueno, lo que a ti te apasione, esta vocación, pues ya te podría decir, ¿sabes qué? Pues por aquí, no que yo tenga la respuesta, ¿no? Te puedo dar, a tu pregunta te puedo dar una orientación, ¿vale? Bueno, espero haberte contestado. Ok, seguimos con algunos saluditos. Dice, dice Cristian, Denise, de nuevo, dice, la terapia de aceptación y compromiso trata de aceptar lo que no puedes controlar. Con el presente, identificar valores y comprometerse con acciones. Exactamente, Cristian. Ese es uno de los objetivos de la terapia de aceptación y compromiso. Aprender a aceptar las situaciones, comprometerme con un cambio, ¿sí? Y por supuesto llevarlo a la acción, pero todo eso pues implica un trabajo y para eso están los psicoterapeutas que sean de este modelo contextual, ¿sí? De la terapia de aceptación y compromiso.
Tenemos por acá a Abigail Mejía. Martita, ¿cómo estamos? Saludos. Hola, saludos. Ok, te refieres a la terapia de aceptación y compromiso. Permite darse cuenta que luchar contra las experiencias internas no es la solución, por lo que orienta hacia nuevas formas de actuar, proporcionando la flexibilidad psicológica. Excelente. Muy bien, Marta. O Abigail, tu nombre artístico, Martita. Exactamente. Por eso les decía al inicio, las terapias contextuales no se enfocan tanto en esta parte interna, que son pensamientos, cogniciones y emociones, sensaciones, sino que se enfoca a un contexto de afuera, pero que tiene que ver conmigo, ¿sí? Para aprender a aceptar, ¿no? Y buscar, pues, soluciones, ¿no? Precisamente. Eh, y no estar luchando, como bien dices, no estar luchando con esas situaciones internas, ¿no? Sino es aprender a aceptar lo que está pasando, pero me comprometo a un cambio con mis propios recursos personales, con el contexto que estoy viviendo, con mis propios contextos de vida. Y pues por eso se dice también, como bien lo comentas, esta flexibilidad. Y esta parte de la flexibilidad es bien importante entenderla también, porque las terapias contextuales por lo general son integrativas, es decir, que se pueden combinar, se pueden sumar algunos otros modelos de terapia, pero no perdiendo el objetivo del modelo primario, ¿no? Que yo estoy manejando. Si, por ejemplo, voy a manejar la terapia de aceptación y compromiso, ok, pero voy a aplicar, no sé, una técnica gestáltica, ok, bueno, si yo veo la necesidad, la puedo integrar, pero como apoyo, como una parte flexible de mi modelo, y regreso al modelo primario, que es la terapia de aceptación y compromiso, pero son momentos de apoyo de otros modelos que se pueden integrar, ¿sí? Bien, ok, bueno, pues qué interesante lo que nos están comentando. No sé si haya más comentarios por acá. Bueno, mientras algunos se sigan conectando, recuerden, compartan para que podamos tener más opiniones, más experiencias. Ok, bien, entonces ahora, ¿qué es la terapia analítica funcional? Que les decía que es uno de los modelos que ahorita está partiendo, ya tienen, estas terapias de tercera generación o de contextuales ya tienen bastante tiempo. Sin embargo, hoy en día están surgiendo ya con más fuerza, y qué bueno, porque pues bueno, es parte de la ciencia como psicología de seguir evolucionando. Bueno, ¿qué nos dice la terapia analítica funcional? Se abrevia pues en inglés FAP, la FAP, ¿no? Nos dice que este modelo se enfoca en las relaciones interpersonales y en cómo los patrones de conducta problemáticos aparecen en la relación terapéutica. ¿Qué quiere decir? Pues que se enfoca en analizar precisamente mis interacciones de vida. ¿Me están siendo funcionales en mi vida? Estas relaciones, esas interacciones, ¿son funcionales para mí? Que me generen un bienestar, que me generen consecuencias positivas a mi vida, en diferentes roles de mi vida. Entonces, y ahí es donde empezamos a identificar ciertos patrones de comportamiento que me están generando problemas, ¿no? Desde ese análisis que me lleva a identificar esas malas relaciones, interacciones. Y no nada más pueden ser personales, interpersonales, pueden ser de otra índole en mis relaciones, como decía la terapia de aceptación y compromiso, de mi contexto. ¿Por qué? Porque siguen siendo un modelo, un enfoque de contextual. Entonces, también yo cómo estoy analizando este contexto de vida que yo estoy llevando, dónde estoy o lo que yo he estado presente en mi vida que me está generando conflictos, ¿me es funcional?
estos contextos, estas relaciones, estas interacciones, este contexto de vida, mis hábitos, todo lo que implica el contexto, ¿no? Entonces, es enfocarse a analizar si me es funcional o no funcional. Y también uno de los objetivos de esta terapia analítica funcional es buscar, en la búsqueda de generar cambios, ¿sí? A través de las interacciones en tiempo real, en este caso en la terapia, por ejemplo, que hay estrategias y técnicas, ¿no? Pero, por ejemplo, en un sentido muy general en la vida, pues yo, como persona que estoy teniendo ciertas dificultades, conflictos en mi vida, que me están generando emociones o estados de ánimo, en fin, bueno, voy a analizar, ¿sí? El cómo yo puedo generar nuevos cambios, pero cambiando mis interacciones, mis relaciones con el mundo, con el otro, con las personas, con mis contextos de vida, mis contextos sociales, personales, familiares, ¿sí? Y en tiempo real se refiere en un proceso psicoterapéutico, ¿sí? Hay dinámicas donde se puede decir que son como vivenciales de alguna manera, ¿no? Donde en el consultorio hacemos ciertas dinámicas, donde hacemos como este roleplay que le llamamos, ¿no? Roleplay de hacer escenarios, actuar ciertas situaciones que estoy pasando, ¿sí? Pero desde un tiempo real, enfocándome a esas interacciones para generar un cambio y analizarlo, y llegar a un darme cuenta de si me es funcional o no, ¿sí? Y de ahí vienen ciertos cambios, de darme cuenta, de estar en este insight, de darme cuenta, de decir, ah, caray, pues esto sí es cierto, no me está generando algo funcional en mi vida, entonces empiezo a generar cambios y la terapia analítica nos ayuda funcional a entender estas situaciones, ¿no? Bien, y tenemos el mindfulness, ¿sí? O atención plena. Sabemos que este modelo o este enfoque pues viene de varias raíces orientales, donde mucho de su enfoque es precisamente la relajación, trae mucha filosofía y muchas escuelas, ¿no? Detrás de, pues, por ejemplo, de la meditación, del budismo zen, también de ciertas culturas de hindús. Entonces, está muy englobado a todo lo que es esta parte de el tener ese contacto interno desde tener un pensamiento y una parte emocional concentrados en un aquí y ahora, ¿sí? Por eso se le llama atención plena, es decir, que yo en un momento donde estoy concentrado conmigo mismo, pues estoy en una relajación y empiezo a entender mi contexto. Por eso también está dentro de las terapias contextuales. Empiezo a entender mi contexto desde una visión interna, reconociendo mis valores, reconociendo mis recursos personales, mis situaciones que estoy viviendo, ¿sí? Pero desde un contacto interno sin dejar a un lado también los pensamientos, como decíamos, pero enfocándome en el contexto, en mi atención a la situación. Esta atención plena pongo atención en lo que pueda estar pasando por acá, en lo que pueda estar pasando aquí, en mi entorno, ¿sí? Estoy concentrado en cada estímulo, ¿sí? Y empiezo a entender mejor mi realidad, mi aquí y ahora, para poder generar cambios, ¿sí? Entonces, esa es la parte contextual que habla esta tercera generación, de darle esa importancia y dar esta identificación a estos contextos en los que yo me encuentro para generar cambios, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos dice esta parte, este modelo del mindfulness? Aunque no es exclusiva de las terapias contextuales, este es punto importante, no es exclusiva, porque el mindfulness como técnica, ¿sí? También la manejan otros modelos que no son contextuales, como la gestal, como la sistémica,
como la terapia de esquemas desadaptativos tempranos, que no es la terapia de esquemas también alguien me preguntaba si era contextual, no es contextual, porque la terapia de esquemas desadaptativos tempranos se enfoca más precisamente a identificar las necesidades emocionales básicas que se gestaron o se empezaron a trabajar desde nuestras tempranas edades, nuestras etapas infantiles, y por lo cual se van generando estos esquemas, que los esquemas son patrones de emociones, sensaciones y pensamientos y que llegan a perturbar nuestras situaciones que podemos estar pasando en nuestra vida adulta. Y pues bueno, también descubrir ciertos modelos de afrontar, de cómo afrontar estas emociones de otras maneras más funcionales y más saludables, ¿no? Entonces, no es un modelo contextual porque se enfoca en lo emocional y, por supuesto, en algunas áreas cognitivas también. Bien, entonces el mindfulness se puede usar en otros modelos también, pero en lo que es las terapias contextuales ha funcionado bastante bien, como el tratamiento a la depresión, a la ansiedad generalizada, a los trastornos límites de personalidad, el TLP, a los trastornos obsesivos compulsivos, e incluso por ahí las últimas investigaciones que estuve por ahí viendo, también en la esquizofrenia, algo interesante, pero pues se está trabajando en ello. En fin, bueno. Entonces, ok, nos dice que aunque no es un modelo o una técnica, una estrategia, una herramienta, no exclusivamente de las terapias contextuales, el mindfulness es una técnica clave que la podemos usar en diferentes contextos de enfoques. También este modelo o esta técnica enseña a vivir el momento presente sin juzgar, lo cual ayuda a reducir el sufrimiento psicológico o emocional también, ¿sí? Entonces, es que nos ayuda a desarrollar habilidades emocionales, también cognitivas, ¿sí? Para llegar a entender y comprender ese contexto que está pasándome en la vida, y pues llega la compasión, llega la empatía ante el contexto, y el contexto, volvemos a lo mismo, que implica, pues pueden ser situaciones, lugares, personas, experiencias, un trauma, por ejemplo, en la teoría del trauma, que también es un tema interesante que está muy en auge ahorita para las capacitaciones. El mindfulness se aplica como técnica para poder precisamente hacer contacto con esas emociones, contacto con estas situaciones que yo viví, y aprender a vivir y aceptarlas de una manera más saludable que no me genere ya conflicto, ¿no? Tal experiencia traumática. Entonces, ayuda en estas partes, ¿no? Bien importante. Bien, y ahora, ya para ir finalizando, qué rápido se nos va el tiempo, la psicoterapia basada en la compasión. La terapia basada en la compasión, ¿qué significa? Pues bueno, se abrevia como CFT, también son sus siglas en inglés. Uno de sus objetivos es promover una actitud compasiva hacia uno mismo y hacia los demás, por eso es basada en la compasión. Ojo, aquí muchas veces se confunde, no es compasión en el sentido de sentir lástima hacia la otra persona. No, la compasión en términos psicoterapéuticos es esta humanidad, ¿sí? Más allá, yo lo denomino como empatía, hiperempatía. ¿Por qué? Porque va más allá de eso, de ponerme en los zapatos del otro. Va más allá de eso, es tener esa compasión, es esa humanidad de entender y comprender y ser compasivos con lo que está sucediéndole al otro, ¿sí? Entonces, pero si se dan cuenta, esa compasión primero es hacia conmigo mismo y después con los demás. Entonces, si yo estoy pasando por ciertas situaciones, ansiedad, depresión, conflictos personales, familiares, de cualquier tipo, primero tengo que aprender a desarrollar estas habilidades de ser compasivo conmigo
para poder entender todo este contexto en mi vida y después poder ser empático y tener compasión con ese contexto que me tocó vivir, ¿sí? Es interesante, pero bueno, como todos los modelos, todo es un proceso. Y también otro de sus objetivos es útil, es muy útil este modelo en casos de alta autocrítica o vergüenza. E incluso aquí yo le sumaría la culpa, ¿sí? Entonces, muchas veces también es bien importante en un tratamiento psicoterapéutico con este modelo basado en la compasión, es precisamente el que automáticamente yo me autocritico, me autojuzgo y eso pues me lleva a la depresión, me lleva a la ansiedad o me lleva al enojo, ¿sí? El control de la ira, en fin. Y pues vergüenza o autoestima, estos temas de autoestima, la culpabilidad que no nos deja avanzar, que nos sabotea, que nos hace recaer en ciertos comportamientos, conductas y emociones. Bueno, este modelo nos ayuda a ser compasivo conmigo, con esta experiencia que viví o que estoy pasando, desde ese contexto que estoy pasando, y pues bueno, me ayuda a irlo digiriendo de una manera más saludable desde mi compasión. Y desde mi compasión soy empático conmigo, empático, y llego a buscar soluciones más saludables y más funcionales. Pero vuelvo a lo mismo, es un proceso, se dice muy fácil todo, es muy bonito, pero como todo modelo psicoterapéutico es un proceso, pero si lo trabajamos con un buen especialista en todos estos modelos o en un modelo en particular contextual, se llega a la solución, ¿sí? Y pues bueno, y tenemos, por ejemplo, por aquí, bueno, tenía unos ejemplos, pero bueno, ya se me fueron. Aquí tengo uno. Ok, aquí. ¿Dónde está? Por ejemplo, dice aquí, un caso práctico, dice, una persona con ansiedad social aprende con terapia de aceptación y compromiso a aceptar su ansiedad. Observa sus pensamientos sin fusionarlos, sin fusionarse con ellos, es decir, no se engancha con esos pensamientos. Nada más los identifica, pero no se engancha, ¿sí? Y actúa según sus valores, ¿sí? Por ejemplo, hablar en público, si eso conecta con su propósito, ¿sí? Es decir, busca una distracción, de alguna manera llamarlo, con un valor que yo tengo, un recurso personal. Ah, ¿sabes qué? Yo soy muy bueno para hablar en público, entonces lo voy a usar a mi favor para que esta ansiedad ahorita que estoy teniendo la desvíe, ¿no? Y entonces la acepto, pero desde mis valores, desde mis recursos personales y no me engancho con lo que estoy pensando que me voy a poner mal, me va a pasar algo. No me engancho, lo identifico, pero lo digiero y lo afronto de una manera diferente y más funcional y más sana para mí desde mis propios valores que son mis recursos personales. Pero vuelvo a lo mismo, es un proceso, es desarrollar estas habilidades, es aprender de mí mismo para poderlas llevar a cabo mi día a día, ¿no? Y bueno, pues bueno, yo creo que se nos fue. Es interesante todos estos modelos de terapias contextuales. Quería darles, porque por ahí me habían comentado que hablar un poquito de ellos. Son temas, es un tema muy amplio. Que en su momento lo vamos a retomar, pero yo creo que vamos a ir trabajando cada modelo. Vamos a hacer episodios de cada modelo. Un episodio de la terapia de aceptación y compromiso, otro del mindfulness, y así nos vamos a ir para ir entendiéndolo y también invitar a un profesional, psicoterapeuta, que maneje y que esté preparado y capacitado en esos modelos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les agradezco el que se hayan conectado, el que hayan hecho sus preguntas, es muy importante para pues seguir creciendo, ¿no? Por aquí vamos a leer los últimos comentarios, por aquí se nos conectó
Viridiana Valderrama. Viridiana, saludos, una exalumna de la universidad. Saludos y felicidades ahí por tu eh, finalización. Creo que por ahí vi una publicación de tu maestría. Felicidades, felicidades. Sigue adelante. Esos son tus recursos personales, ¿no? Que todos tenemos recursos personales, nuestros valores y que los podemos utilizar desde estos contextos, ¿sí? Profesionales, por ejemplo. Y nos dice Viridiana, en otro chat comenté que ese tipo de terapias no son aplicables en niños o personas con neurodivergencias. Tienen base científica, sin embargo, se trabaja con lenguaje interno. ¿Tienen evidencia claramente medible? Lo pregunto por el tiempo que tienen. Ah, muy bien, excelente observación. Sí, aquí es importante. En ciertos casos, sí se trabaja con el área infantil juvenil, ¿sí? La infanto juvenil, sí se puede trabajar. Por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso con adolescentes, por ejemplo, la depresión, ansiedad, hay investigación, está muy interesante. Con niños, por ejemplo, con TDAH, la terapia de aceptación y compromiso en mindfulness ayudan bastante. No es que, como sabemos, no es magia, pero sí son modelos, son enfoques que sí ayudan a, como es integrativo, con otros modelos, en el caso, por ejemplo, ya la psicología especial, la educación especial, entre otros modelos neuropsicológicos, ¿no? Pero se suman, se pueden integrar. En ciertos casos, depende del profesional de la salud, si lo identifica y que sepa dónde va a intervenir con un modelo de tercera generación o de contextual. Sí se puede, pero sí hay que poner atención y no en cualquier caso, ¿no? Y sí, como comentas, bueno, pues en neurodivergencias, pues bueno, ahí hay que revisar bien porque sí, también no entra en muchos. Por ejemplo, eh, el autismo, tengo entendido por ahí en las neurociencias, les voy a pasar también esta bibliografía, es una página de investigación de España. Y ellos comentan que el mindfulness, por ejemplo, tiene en ciertos casos de autismo no tan severo, sí ayuda un poco a esta atención plena, a esta concentración del contexto, ¿no? En algunos ámbitos. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. Sí, como bien dice Viridiana, hay que tener mucho cuidado, no en todo se aplica, hay que conocer bien el tema, hay que informarse bien, hay que debatirlo en el sentido terapéutico con otros profesionales, que trabajar multidisciplinariamente, tener historias clínicas, tener notas de evolución clínicas de todo el personal, con quien se está trabajando, el menor o el adolescente. ¿Sí? Pero sí hay ciertos casos, Viridiana. Muy bien, ok, por acá Paola Murrieta, saludos Paola. Dice, la no identificación con las circunstancias se desarrolla mucho con el mindfulness. Sí, gracias por toda la info. Excelente observación, Paola. Exactamente. Sí, muchas veces las circunstancias, cuando no las identificamos, esas situaciones, circunstancias, pues bueno, el mindfulness nos ayuda a precisamente a ponerle la atención a ese contexto que yo esté pasando, personal, interno, externo, ¿sí? Pero el contexto, ¿no? Y entonces es cuando generamos ese insight muy interesante, ese darme cuenta. Muy bien, pues bueno, sin más, igual si quedaron algunas preguntas, algunas inquietudes, algunas aportaciones, incluso adelante, pueden ahí dejarlas aquí en el chat. Yo siempre reviso ya después a los días de tener la transmisión. Igualmente, si nos estás viendo por el canal de YouTube, ya este episodio ya grabado, puedes dejar ahí en el área de comentarios tus dudas, inquietudes, aportaciones, con gusto para estar en sintonía y trabajar
tus dudas, inquietudes y también aprender de lo que tú quieras aportar si ya eres un especialista en ciertos enfoques de tercera generación, con gusto, ¿no? Muy bien, pues bueno, nos vemos en un episodio más. Recuerden suscribirse a nuestra página, nuestro canal de YouTube, Psicólogo Jorge Campos, así me puedes encontrar. Y aquí en mis redes sociales como Psicólogo Jorge Campos también, y en la página de Facebook del podcast Hablando de Psicología y Salud Mental. El día de mañana ya estaremos subiendo este episodio al canal de YouTube. Entonces ahí para que estén al pendiente, suscríbanse para que les llegue la notificación y nos vemos un episodio más el próximo martes a la misma hora, 8 de la noche, horario de aquí de Ensenada, Baja California, México. Y pues bueno, gracias por haberse conectado. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, guiado por el psicólogo Jorge Campos Aguilera. Esperamos que la orientación brindada por nuestros profesionales invitados te haya sido útil. Si te ha gustado este episodio, suscríbete y compártelo para que más personas tengan acceso a información confiable sobre salud mental. Hasta el próximo episodio.